Muy bien, pues bienvenidos todos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio cronológico. Para hoy tenemos algún contenido profético más bien que ver, más que de monarcas y reyes, aunque veremos quizá algo de historia también, pero principalmente profetas, continuando con donde lo dejamos el último día. Terminamos de ver al profeta Jonás, si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿Recuerdan al profeta Jonás? Sí. El profeta obediente, ¿no? El profeta reticente sería más bien, ¿verdad? Obedeció, pero le costó. Así como a nosotros a veces nos pasa, que Dios nos dice algo y luchamos con la idea, y miramos para otro lado y Señor, se lo habrán dicho a otro, quizás yo no he sido. No nos metemos en un barco, pero casi, ¿no? Y al final tienen que venir las ballenas y tragarnos y ahí en los lugares oscuros Dios nos tiene que hacer recapacitar. Y a los 3 días damos nuestro brazo a torcer y venga, Señor, si tienes razón, si era yo que estaba queriendo evitar o esquivar tu voluntad para mi vida, así que venga, mejor afrontarla. Yo digo que la vida de Jonás podía haber tenido 3 días más de vida si hubiera sido obediente, porque básicamente esos 3 días en la tripa del pez los perdió, ¿no? Fue un tiempo como un poco perdido. Si hubiera obedecido desde el principio, hubiera terminado antes y hubiera seguido con las cosas que hay que hacer, que hay mucho que hacer para el Señor. Así que no perdamos 3 días en la ballena, vamos a obedecer a la primera, eso nos va a traer bendición, libertad, y después pues, nos va a regalar 3 días, ¿no? Para no desperdiciarlos ahí pensando, y si al final lo vamos a hacer, pues hagámoslo ya desde el principio, ¿no? ¿No les parece? Muy bien, vamos a orar para que Dios nos ayude en este tiempo que vamos a pasar juntos, a que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? Porque sin Él nada podemos hacer. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda, pedimos, solicitamos tu presencia en nuestro corazón y más que tu presencia, que es algo constante y siempre nos acompaña, queremos que actúes, Espíritu Santo de Dios, y abra los ojos de nuestro entendimiento y abra nuestros oídos también, y que podamos escuchar y ver como realmente tú ves, y que escuchemos lo que tú quieres decirnos a cada uno en esta tarde, y que seamos obedientes y lo pongamos en práctica, Señor, sabiendo que la obediencia nos trae bendición, nos trae libertad. Y ayúdanos, Señor, que nuestra mente no se distraiga. Llevamos cautivo todo pensamiento ahora a la obediencia a ti, Jesús, y queremos que realmente dejemos de pensar en otras cosas y que en esta hora podamos estar enfocados y centrados en tu palabra y en lo que tú nos quieres hablar, Señor. Acallamos cualquier otra voz en nuestra mente en este momento y decidimos escuchar solo tu voz, Espíritu Santo de Dios, en lo más hondo de nuestro ser. Ahí donde tú nos hablas sin lugar a dudas, Señor. Ahí queremos escucharte y oírte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues entonces continuamos. Decíamos que habíamos visto al profeta Jonás, que había sido enviado ¿a dónde? ¿Al norte o al sur de Israel? A ver, venga, a ver los estudiantes aventajados. ¿Jonás fue al norte o al sur de Israel? Venga, ¿Israel o a Judá? ¿Dónde? Jonás. Venga, ¿dónde? A ver. Uy, que se me confunde. Ni al norte ni al sur, ¿no? Fue a Nínive, Ya les quería yo engañar. Es uno de los profetas enviados fuera de Israel, ¿vale? Jonás no fue ni al norte ni al sur, fue fuera de Israel, a Siria. Y ahí les estuvo hablando en la capital de este país, a Nínive, una ciudad grande y fortificada. Ahí les habló del arrepentimiento, de que Dios les amaba igual y que si se arrepentían, evitarían el juicio que Dios ya tenía preparado para ellos. Entonces, obedientemente lo hicieron, se arrepintieron como ni los israelitas mismos hacía mucho que no hacían. Y eso pues evitó el juicio de Dios sobre esa nación y fue perdonada de ese juicio, ¿sí? Entonces, bueno, Jonás fue obediente, aprendió sus lecciones y nosotros continuamos. Estamos en cuanto a los reyes, pues si tienen ahí su tablita, estamos en los días, en los tiempos de Jeroboam II, rey de Israel. Jeroboam II, rey de Israel. En ese tiempo más o menos estamos en el sur. En Judá están reinando pues varios reyes, porque en el tiempo que reinó Jeroboam en el norte, pues dio tiempo a que varios reyes reinaran en el sur. Ya saben un poco lo lioso que es esto, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a intentar aclararlo. El caso es que en el tiempo de este rey, de este Jeroboam II, hubieron varios profetas, no solamente Jonás, que llevaron mensajes de Dios para las naciones, en este caso, como hemos dicho, Nínive, pero ahora también para el norte de Israel, para Israel, para el reino del norte. Y uno de esos profetas va a ser Oseas, ¿de acuerdo? Este es el profeta que es el primero, según el orden canónico, es el primero de los profetas menores, ¿de acuerdo?
después de Daniel, que es el último profeta mayor, viene Oseas, que es el primero de los profetas menores, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito este libro. Es un libro corto, si es un profeta menor, es que es un libro corto, así que vamos un poquito a ver de qué va este mensaje de Oseas al pueblo de Israel. Dice que el autor del libro, bueno, le habla o le he puesto ahí el profeta del amor. Vamos a ver por qué el profeta del amor. No es porque fuera profetizando amor, vamos a ver ahora por qué. Tiene que ver con una historia más que de amor, de desamor, por así decirlo. Ahora lo vamos a entender. El autor del libro es el profeta Oseas, del reino del norte. Falta ahí una palabra, cuyo nombre es una variación de Josué. No sé si ahí está, si ahí lo tienen bien, es solamente yo aquí. Su nombre es una variación de Josué, por lo tanto significa salvación. Lo mismo que significa Josué, significa Oseas. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan que Josué era llamado Oseas, hijo de Nun? Luego, ¿verdad? Llamado Josué. Es una variación del mismo nombre. José y Pepe, algo parecido. Profetizó alrededor del año 760, más o menos, ¿verdad? Las fechas sabemos que exactas, es difícil de vaticinar o decir concretamente este año, en este mes y en estos días. No se puede decir así. Pero alrededor del año 760 a.C., más o menos, y lo hizo, su ministerio duró como 50 o 60 años, ¿de acuerdo? El profeta concretamente tiene este mensaje registrado, pero la duración de su vida alcanzó mucho más que darle este mensaje a Israel. ¿De acuerdo? Fueron 50 o 60 años de ministerio profético, pues haciendo lo que hacían los profetas, que ya lo vimos el día que vimos la introducción a los libros proféticos. ¿Recuerdan lo que hacía un profeta? Que no era solamente como anunciar juicio o anunciar oráculos de las cosas que iban a venir, sino que eran un poco como los encargados de hacer cumplir la ley al pueblo, los encargados de que no se olvide la ley en las personas, en el pueblo de Dios, los encargados de que lo tengan fresco y de que sepan cuáles son las consecuencias de si no obedecen y las bendiciones de si lo hacen. Todas eran sus tareas de los profetas, por lo tanto, no solamente se limitan a la actividad, digamos, de las palabras de este libro. Este hombre vivió mucho tiempo y seguro que habló en muchas ocasiones y animó en muchas ocasiones y reprendió en muchas ocasiones, pero para hablar del contenido de lo que tenemos escrito en este libro, bueno, vamos a ceñir a ello. Entonces, alrededor del 760, uno de esos muchos mensajes que dio Oseas está aquí registrado. Dice que lo hizo bajo el reinado de varios reyes. Como duró tanto tiempo, pues en Judá dio tiempo a que hubiera varios. Por ejemplo, Uzías, después Jotam, después Acaz y después Ezequías. Durante el reinado de esos 4 reyes, Oseas estuvo ahí haciendo su actividad profética. ¿De acuerdo? Y en el reino del norte, pues el rey fue básicamente el reinado de Jeroboam II, porque él gobernó más tiempo, entonces no le dio tiempo a estar en el reinado de más reyes, ¿de acuerdo? Así que durante todos esos reyes el ministerio de Oseas estuvo, por así decirlo, presente. Pero este mensaje de este libro, él le dio solamente al reino del norte. ¿De qué habla? Bueno, hay un bosquejito pequeño ahí, dice la esposa infiel, que habla de los tres primeros capítulos, hablan de, podríamos resumirlo así, y luego el pueblo infiel, que serían del capítulo 4 al 14, tiene 14 capítulos este libro, y vamos a ver un pequeño resumen. Dice que era, como hemos dicho ya, Oseas, un profeta del reino del norte, probablemente de Samaria. Samaria era la capital, ¿recuerdan? La capital del reino del norte era Samaria, la capital del reino del sur, Jerusalén, muy bien. Entonces probablemente se cree que era de Samaria, y Dios le llama a profetizar a Israel. ¿Por qué creen que le manda a profetizar? Pues porque no lo estaban haciendo nada bien, ya no digamos mal, muy mal, ¿no? Ya saben que no han dejado de hacerlo mal desde que Jeroboam, el primer rey del norte de Israel, entró en posesión de su cargo, empezó a hacer las cosas mal, y desde ahí ningún otro rey mejoró, ningún otro rey lo hizo mejor, cada cual o igual o peor, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos aquí rayando los 200 años de estar desobedeciendo a Dios, haciendo cosas tremendas y bárbaras. Nos estamos aproximando ya al final de los tiempos para Israel, para lo que es conocido como el Reino del Norte. Así que Dios le manda a este profeta ya como uno de los últimos avisos para decir: o espabilas, hijo mía o hijo mío, o no hay nada que hacer, o tengo que disciplinarte, ¿verdad? Te aviso, pero ¿qué les parece 200 años de aviso y de paciencia, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues entonces el profeta se dirige a la nación de Israel. La llama tanto Israel como en la segunda parte del libro se dirige a ella como Efraín. Van a ver que continuamente está llamando: y tú Efraín, y tú Efraín. Es otra manera de decir Israel. Efraín era la tribu más poderosa, más importante de todo el reino del norte, y por eso pues es una manera de representar, por así decirlo, a todo el reino del norte.
Entonces el profeta a veces en vez de decir Israel, pues dice Efraín, pero básicamente está queriendo decir lo mismo, no hay ninguna otra cosa detrás de ese nombre. La situación moral y espiritual seguía siendo muy caótica a pesar de haber escuchado muchas advertencias de parte de Dios. La voz de este profeta ya va a ser una de las últimas antes de experimentar el juicio de Dios en forma del ataque asirio sobre Israel y su siguiente cautiverio también. Hay un escritor, un estudioso, un teólogo, se llama E.B. Pusey, que dice esto de cuál era la condición de Israel en esos días, para que ustedes vean la magnitud de lo que estamos hablando, porque a veces yo creo que me quedo corto en palabras al querer explicar lo mal que se estaba comportando el pueblo. ¿Sí? Entonces quiero que lo oigan de palabras de este hombre que ha estudiado más y que nos dice lo siguiente en uno de sus libros: la sangre se derramaba como agua hasta que una corriente confluyó con otra y se extendieron sobre la tierra como una contaminadora inundación. El adulterio quedó consagrado como acto religioso. Los que destacaban en rango destacaban también en disolución. El pueblo y el rey vivían en libertinaje y el alcoholizado rey se unía a los librepensadores y blasfemos de la corte y los animaba. Los idolátricos sacerdotes amaban los pecados del pueblo y compartían en ellos. La corrupción se había extendido por toda la tierra, incluso a aquellos lugares que habían sido sagrados en el pasado por las revelaciones de Dios y otras misericordias a sus antepasados. Betel, Mizpa, Siquem, eran especiales escenas de corrupción o de pecado. ¿Sí? Yo creo que esto explica un poquito mejor lo que la condición tan penosa a la que Israel ha llegado. O sea, es increíble. Es increíble, después de ser el pueblo que ha visto las maravillas de Dios como en ningún otro pueblo. Es el pueblo que ha sido el escogido de Dios, el trato de favor que ha tenido durante tantos años, y estamos hablando de una nación que está avergonzando quizá a otras naciones paganas que no conocían a Dios. Lejos de ser modelo, que era el plan original para la nación, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Es ser modelo, ejemplar, ser modelo para bien a las demás naciones del mundo. Lejos de eso estaba siendo un modelo para muy mal, ¿no? Un modelo para mal. Así que, bueno, esta era la condición reinante en esos tiempos en el que Dios dice: Oseas, vete para allá y darles una de las últimas advertencias ya, porque si no voy a tener que hacer algo, no puedo permitir que esto siga así más tiempo, por su propio bien y por el de toda la tierra. Así que bueno, vamos a ver cómo va. En la primera parte del libro, Dios va a usar a este profeta no solo para dar un mensaje verbal, sino también algo de su propia experiencia. ¿Por qué? Porque va a tener que representar con su propia vida el cuadro del pacto que Dios tenía con su pueblo y cómo éste lo había roto. Recuerden que el pueblo de Dios es un pueblo de pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo en Sinaí, ¿sí? Le dio las leyes y estableció un pacto ahí, y ya tenía el pacto desde Abraham, vaya. ¿Sí? Es un pueblo, Dios ha sido un Dios de pacto. Y un pacto no es un contrato, no es un convenio, es algo muy serio. Dios lo ha sido fiel en mantener sus pactos. Jamás Dios ha roto ninguno de sus pactos. Siempre que el pacto no ha funcionado es porque se ha roto por nuestro lado, por el lado de Israel o de los hombres, o aquel con el que Dios ha hecho el pacto, pero Dios jamás ha roto uno. Y él tenía un pacto pues de ser el Dios y de bendecirles, mientras que ellos no adorasen a otros dioses, le sirvieran y adoraran solamente a él, ¿verdad? Los mandamientos y todo esto que teníamos. Entonces Dios fielmente ha estado cumpliendo ese pacto, pero el que no lo ha cumplido casi nunca ha sido Israel. ¿De acuerdo? Y para que entiendan bien cómo es esto del pacto y de romper el pacto, pues yo creo que piensa en un pacto matrimonial. Quizás lo más parecido que tenemos a esto. Y entonces va a usar eso para que el profeta en sus propias carnes les haga ver al pueblo cómo se está sintiendo Dios respecto a ellos y lo que ellos están haciendo con su pacto. ¿Sí? ¿Qué le manda hacer a este profeta? Dios manda a Oseas casarse con Gomer, una prostituta que dejó esa vida tras casarse con él, ¿verdad? Dios le va a decir al profeta: quiero que te vayas y te cases con una prostituta, ¿verdad? Porque tengo una lección preparada para mi pueblo, ¿de acuerdo? Y aquí viene cuando decimos: yo quiero servir a Dios, yo quiero ser un siervo, ¿verdad? Y a veces vemos lo bonito del ministerio, vemos lo tremendo de que Dios te use y de que Dios me dé una palabra para no sé qué, y un mensaje, y a veces, como que esto lo ponemos en un nivel como, que idílico, por así decirlo. Pero ¿qué tal cuando dice: tú me quieres servir?
de verdad, Oseas, tú quieres ser un profeta de las naciones, quieres que yo te use, venga, ven aquí, que te voy a hacer un ejemplo contigo para usarte y para que el pueblo entienda lo que les quiero decir y cómo siente mi corazón. Y le manda esto: cásate con una prostituta, que tengo una lección. Imagínate, o sea, no es cualquier cosa. En este libro Señor, pero ¿verdad? Este mensaje a mí me deja ahí, me anclo, me pongo, me remueve muchas cosas dentro de mí. Así que le hace casarse con una prostituta. Dice que concibe hijos de ella, la saca de la calle, ¿verdad? La hace su esposa y forma un hogar con ella. Tiene 3 hijos. Algunos creen que solamente el primero es suyo, del profeta, el primogénito, que los otros 2 los tuvo con otros hombres. ¿Por qué? Porque esta mujer realmente nunca le fue fiel al profeta. ¿De acuerdo? Estuvo un tiempo con él, pero nunca abandonó sus viejos hábitos, por así decirlo. Entonces regresó a su vida anterior, a lo que ella hacía antes de casarse con Oseas, y mostrando así, de esta manera, qué es lo que estaba sintiendo Dios respecto a Israel. O sea, la vida de esta mujer y lo que Oseas estaba haciendo con ella era muy parecido a lo que Dios había hecho con su pueblo, ¿verdad? Así como Oseas había ido a la calle y había sacado a esta mujer de la esclavitud sexual y la había traído, le había dado una seguridad, le había dado un pacto, le había dado una familia, le había dado protección, le había dado mantenimiento. Dios le estaba diciendo: eso es lo mismo que he hecho yo con Israel. Los saqué de Egipto, de la esclavitud, los traje, los hice míos, perdoné todos los pecados que estaban haciendo ahí en Egipto, los hice como míos, me casé con ellos, me casé con Israel. Sí, pero Israel se me fue, y se me fue con otros hombres, se me fue en pos de otros ídolos, se me fue en pos de otras adoraciones y de otras cosas. Entonces era una manera gráfica de hacerle entender al pueblo cómo se estaba sintiendo Dios, ¿verdad? A través de la vida, de la propia vida de un profeta. Era como si Dios estuviera queriendo hacer más cercano, más como de carne y hueso delante de ellos, para que llegaran a entender un poquito más su corazón. Y no cambió, porque realmente cuando envía a Jesús es lo mismo, es Jesús hacerse carne ahora sí de verdad, ya no a través de otra persona, sino venga, es como el último esfuerzo, ya no puede hacer más. O sea, la cruz es una canción, ¿verdad?, que hemos oído tantas veces. Dime qué más puede hacer Él para mostrar su amor, su confianza y su fe. ¿Acaso tiene que morir por ti en la cruz otra vez? No hay nada más que Dios pueda hacer ya para intentar poner todo de su parte. Ya lo ha hecho todo con Jesús en la cruz. Se hizo carne, se hizo hombre, descendió, venció al pecado, hizo todo para que ahora tú y yo nada más pongamos nuestra confianza en Él. Pero este tiempo era como un primer acercamiento a hacerse como hombre sin ser hombre. Entonces, de alguna manera usa a un hombre de carne y hueso para que experimente él en sus propias carnes lo que Dios estaba sintiendo con su pueblo, y a ver si de esa manera podía reaccionar, podía hacerles entender, podía abrir sus ojos para que el pueblo dejara la idolatría, dejara todo esto que hemos leído y volvieran a ser esa esposa amada, querida, que no le es infiel a su Dios, ¿no? Y se mantiene en obediencia a sus pactos. Así que eso es lo que Dios le está mandando al profeta Oseas. Saca a Gomer de la esclavitud esta para darle todo lo que hemos dicho ya. Pero igual que ella hizo esto, pues Gomer le fue infiel, pues igualmente así Dios le estaba diciendo que su pueblo le había sido infiel. Evidentemente, parece ser que durante la época de libertinaje de Gomer, cuando deja a Oseas y vuelve otra vez a su antigua vida y vuelve a estar con unos y con otros, parece ser que Oseas no dice: pues te has ido, pues ahí yo ya lo intenté, yo te di todo para que vivieras otra vida, y ahora me has dejado, me has sido infiel, te has vuelto a ir con antigua vida, pues ahí apáñatelas, ¿no? Me divorcio. Parece ser que no hizo eso, que durante ese tiempo, aunque ella estaba fuera del hogar, estaba viviendo y pasando el tiempo con otros hombres, él seguía sosteniéndola. Él seguía pasándole el mantenimiento, seguía haciendo de sustento, ¿no? de la casa, y pasándole un dinero, ¿no? Posiblemente, o comida o lo que fuera. Y es un poco lo mismo que le está diciendo Dios. Si leen las palabras de los primeros capítulos, uno ve estas palabras. Es que Dios le está diciendo a Israel, yo soy el que estoy haciendo salir el sol sobre ustedes, yo soy el que estoy mandándoles lluvia sobre sus tierras, yo soy el que estoy haciendo que sus tierras crezcan, yo soy el que les está manteniendo, y no he dejado de hacerlo, a pesar de que ustedes están afirmando que los que le mantienen son sus palos y sus ídolos de madera Sí, eso es lo que estaba diciendo Israel. Y Israel en ese tiempo estaba diciendo: mi sustento viene y decía que venía de los dioses paganos. Imagínate.
Sí, habiendo visto el maná, las generaciones anteriores, ¿no? Y habiendo visto que la mano de Dios nunca se acortó, y a pesar de estar con, y Dios siempre se encargaba de mantenerle y sostenerle, pues ellos decían, sí, claro, nuestro sustento viene de Asera, o viene de Baal, o viene de... Imagínate, ¿sí? Entonces el profeta está haciendo, todo lo que el profeta está haciendo es un paralelismo de la realidad espiritual de Dios con Israel. El profeta sigue manteniendo a esta mujer, a pesar de que ella estaba viviendo con otros hombres. Él no acortó su mano, así como Dios no acortó su mano con Israel, dándole cosechas y todo, aun cuando ellos estaban adorando a otros dioses. La buena vida, entre comillas, de Gomer termina mal al ser vendida, ¿verdad? Como esclava. Estando en ese mundo, pues alguien la toma y la vende como esclava, algo parecido a lo de José, ¿verdad? ¿Recuerdan a José? Pues algo parecido. A esta mujer la venden como esclava, ¿y qué va a suceder? Pues lo mismo. ¿Qué creen que va a hacer Oseas, el profeta Oseas, su esposo, amante de esta mujer? Su esposo de pacto, su esposo fiel, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar ahí que pues, la han vendido? Pues yo la avisé, yo le di todo, puse todo lo que estaba a mi alcance para sacarla de ahí, no quiso. Pues ahora ella que salga de ahí, ¿verdad? No es así Dios como piensa de nosotros, no es así como Dios pensaba de Israel en este tiempo, a pesar de sus muchos pecados. El corazón de Dios seguía siendo, yo amo a Israel, es mi pueblo escogido, es la niña de mis ojos. Jamás, yo tengo un pacto con ellos que jamás voy a romper. Es Dios queriéndoles dejar claro cómo se siente al respecto de él. Aunque tenga que disciplinarles, pero su corazón, el fondo, es amor, no es otra cosa. ¿Quién haría esto si no tuviera amor? Así que Dios manda a Oseas que vaya a rescatarla comprándola. Imagínate comprar lo que es tuyo. Imagínate ir a unas personas y comprarle a tu mujer. Oye, mi mujer está casada conmigo, ¿qué haces tú? Tráela. ¿Cómo que la vas a...? Ah, no, a mí me la han vendido. A mí me la han vendido, ahora es mía. Bueno, no, pero tiene un pacto, pero yo soy su esposo, sí, pero a mí alguien me la vendió. ¿Verdad? Y es un pacto como igual, nos pasó con nosotros, ¿verdad? Con el enemigo. De alguna manera alguien nos vendió y estábamos ahí, que sí le pertenecíamos a Dios, pero había alguien que tenía un derecho, por así decirlo, legal sobre nosotros, por el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Y está en la misma situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aunque sea mía y tenga que pagar por algo que es mío, pero lo voy a hacer porque la quiero recuperar, quiero estar con ella. Así que Oseas va a ir y va a pagar el precio del rescate. Esto es muy simbólico. Dios estaba hablando de lo que un día iba a hacer con toda la humanidad, ¿no? Iba a pagar el precio del rescate, dando a su hijo para volver a comprarnos, a ti y a mí, que ya éramos suyos. Éramos criaturas, todos somos criaturas suyas. Él es nuestro creador. Él estaba comprando lo que ya le pertenecía, pero que por negligencia nuestra habíamos caído tan bajo que ya no podíamos salir de esa condición. Éramos esclavos del pecado, dice Pablo. Igualmente que Gomer era esclava de estas redes, así nosotros éramos esclavos, pero Dios fue bueno, Dios fue fiel a su pacto, y de nuevo pues es un cuadro tremendo de este profeta aquí yendo y comprando y restituyendo de nuevo a Gomer como su esposa una vez más. Así que un cuadro de lo grande que era el amor de Dios por Israel. Por eso cuando a veces la gente ve el Antiguo Testamento y piensa en un Dios de juicio, yo digo sí, pero el fondo no es malo, Dios no es malo. Dios es bueno, Dios es amor, su fondo es amor. Y la disciplina que nos ha enseñado que es mala y que los castigos nos han enseñado que son malos, no necesariamente. Pablo sigue teniendo la misma lección. Pablo en las cartas, ya lo vimos alguna vez, en las cartas en el Nuevo Testamento, él habla a los corintios y hablando de un caso de inmoralidad, igual, de algún tipo muy feo también, y le dice, no se junten con él y entréguenle a Satanás a ver si se arrepiente, ¿verdad? Pablo no estaba queriendo ser malo, pero él sabía que el castigo muchas veces es lo único que puede hacer que una persona sea movida al arrepentimiento. Entonces es como extenderle es como tirarle un flotador salvavidas a alguien que se está huyendo. No es para hundirle más, es para que a ver si se agarra y sale, ¿verdad? El castigo, la disciplina que Dios usa, los juicios que Dios hace, tienen la misma intención. Es hacer a ver si porque ya está en el mar, ya se tiró del barco, ya no queda otro remedio que se agarre esto a ver si sale, porque es lo único que le puede sacar, no hay otra cosa. Ya está fuera del barco, ya se está ahogando. Entonces vienen los juicios y es como una oportunidad más de que alguien reaccione y se agarre a salvavidas y pueda volver otra vez al barco. Entonces ese es el fondo de Dios, aquí el de amor. Así que la primera parte del libro básicamente trata con eso, con la vida de Oseas y todo este cuadro experiencial, vivencial, por el que Dios le hace pasar para hacerle entender a él y a todo el pueblo cómo late el corazón de Dios, ¿no? Por ellos, cómo siente Dios por ellos, a pesar de los pesares.
La segunda parte del libro, como he dicho que tenía dos partes, la segunda parte va a ser el mensaje ya así de Dios a esta nación que tanto había recibido de él. Al principio esto es como la preparación, el mensaje, digamos, gráfico, y ahora viene el contenido de cuando Dios ya a través de Osea les empieza a hablar al pueblo. El hecho de abandonar a Jehová había provocado muchos pecados en la nación, tales como infidelidad, blasfemia, engaño, homicidio, robo, adulterio, rebelión, idolatría, desobediencia, soberbia, terquedad, y usted ponga ahí en la lista todos los que se le ocurran, porque seguramente que estaban en Israel. Participación en espiritismo. No nos faltaba ninguno. Realmente cuando uno se da el desenfreno, el enemigo aprovecha y mete ahí, y esto también, y toma, y esto, y llévate un 3x1 si hace falta, venga, ¿verdad? Peca todo lo que puedas y más, a ver si puedo hundirte para siempre. Ese es el corazón del enemigo. Entonces una vez que uno se da el desenfreno y se da el pecado y se olvida de la gracia de Dios, el enemigo no es así, bueno, le doy un pecadito ya. No, él te quiere hundir y destruir y matar y robar, y esa es su misión. Y cuando lo consiga se bailará encima de ti, cuando te vea muerto, ¿sí? Porque esa es su maldad, esa es su intención, es totalmente la contraria a la de Dios. Todo lo que a Dios le sobra de bueno y de amor, al enemigo le sobra de mal y de horror. Entonces, bueno, todos esos, el abandonar a Jehová había hecho que la nación experimentara todas esas cosas, y su falta de respuesta a las amonestaciones que Dios les había dado, pues había endurecido tanto su corazón que ya no tenían capacidad de reacción a lo que Dios les estaba diciendo, así que el juicio pues era inminente. Y es un poco lo que ocurre, ¿no? Cuando no reaccionamos al pecado, o cuando más bien hemos pecado y Dios nos dice, hijo, por el Espíritu Santo nos dice, hijo, ¿qué has hecho? Tienes que salir de ahí, no te viene bien, vamos, deja eso. Y nosotros oímos, pero es que me gusta, ¿verdad? Y seguimos haciéndolo. Ahí lo que ha ocurrido es que tu corazón se ha endurecido un poquito más, ¿verdad? Y si sigues en ese estilo de vida, Dios va a volver a decirte, oye, vamos, ánimo, sal de ahí, que eso no te está haciendo bien. Si tú una segunda vez vuelves a decir, ya, pero es que hoy no me viene bien, es que hoy necesito esto, y seguimos en nuestra cabezonería, el corazón, y eso es lo que hace que el corazón de carne se empiece a convertir en un corazón de piedra. Las reiteradas veces en las que no respondemos positivamente a las advertencias de Dios. Llega un momento en el que está tan duro que ya es imposible reaccionar. Y yo creo que es ahí cuando Dios veía las cosas y decía, pues ya, exterminio, o esto, o lo otro, porque él que ve el corazón y él que ve las situaciones que nosotros no vemos, él sabe cuando algo tiene arreglo y cuando ya no tiene arreglo. Uno ve lo de fuera y nunca sabe, no, pues a lo mejor se iba a convertir el hombre, bueno, pues a lo mejor. Pero ¿quién lo sabe de cierto? Solo Dios. ¿Sí? Y en realidad estaba en un punto que yo creo que ya Dios había visto que su corazón estaba a punto de ya ser una piedra total, ¿verdad? Y entonces era como que, si no han reaccionado aquí, ya es muy difícil que... Si no han reaccionado a 80 mensajes, es muy difícil que al 81 reaccionen, pero bueno, le voy a dar 81 y 82, a ver si por si acaso al 82 va la vencida. Sí, pero ya era muy complicado que hubiera opción para el arrepentimiento por ese endurecimiento de corazón que había experimentado Israel, ¿vale? Aún así, aunque Oseas veía que el juicio era ineludible, al igual que los otros profetas, estaba seguro de que Dios algún día iba a restaurar a Israel en un futuro, ¿sí? Aunque por un tiempo tuvieran que ser castigados y les pasaron, en el fondo el profeta sabía y les dice en su mensaje, miren, les voy a castigar, pero Dios les va a castigar casi seguro, porque ya no creo que ustedes tengan capacidad de reacción, pero aún así recuerden que Dios les ama y que Dios tiene planes para ustedes y que un día les restaurará y volverán a ser su hija preciosa llamada, ¿verdad? Y empieza a darles esas palabras de consuelo de lo que un día realmente va a ocurrir con Israel, ¿no? Es esa restauración futura que tiene prometida. Muy bien, pues básicamente este es el contenido de este libro, de este profeta. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? No hay ningún otro en el que Dios haya involucrado de esa manera, ¿no? Que a los demás es solo dar este mensaje aquí, dar este mensaje allá, pero decir, ven aquí que te quiero. Es como lo de Job, casi, ¿no? Cuando Dios ahí con el enemigo y le dice, ¿has considerado a Job? Y ahí viene Job, ¿no? Sí, ¿no? El más justo, el más recto de toda la tierra. Sí, ven aquí, hijo, que le vamos a dar una lección a este malvado. Y le pone ahí en escena y le empiezan a pasar, ¿verdad? Y empieza a ser usado por Dios. Qué distinto es el concepto que a veces tenemos de ser usados por Dios, ¿no? Nos vemos en plataformas subidos
con luces alrededor y 4 tonterías más. Y pensamos que eso es realmente ser usado por Dios. Ser usado por Dios es estar dispuesto a que Dios te diga como a Job, como a Oseas, ven aquí, que tengo un mensaje vivo que dar a través de ti. Quiero realmente usarte, a ti, no solamente tu boca para dar palabras, quiero usar tu vida. Me dejas, me permites, serás capaz de hacerlo por mí. ¿Verdad? Así como hay tantos hermanos que en otros países están dando sus vidas por el Evangelio, están siendo torturados y humillados por causa del Evangelio, pero ellos están ahí siendo usados por el Señor. Y a Dios no se le escapa nada, y un día pues tendrán las recompensas para cada uno y lo que Dios tiene preparado para cada uno. Pero este profeta pues es tremendo. Lo que Dios hace con él, su obediencia también. No hace como Jonás, ¿verdad? Cuando le dice, cásate con él, hasta luego, ¿verdad? No hace como Jonás, dice, pues ahí va, y empieza a ser obediente. Y bueno, pues ¿qué creen que hizo Israel? ¿Reaccionó? ¿Creen que les dio lástima a este hombre y lo que tuvo que pasar y sentir el corazón de Dios por ellos y cómo se sentía Dios como un esposo, ¿verdad? Maltratado por su esposa una y otra vez, y creen que no, ¿verdad? Pues no reaccionó. Israel siguió siendo Israel. Israel siguió pecando. Quizá dijo, qué show tan bonito. Sí, a ver, aquí estábamos. El corazón estaba ya muy duro, no había manera, pero por intentos que no fuera, ¿verdad? Por intentos que no fuera. Así que Oseas no lo consiguió, y lo que sí pasó pues es que su mensaje más adelante fue corroborado, ¿no? Su mensaje de juicio pues vino a ser una realidad, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, entonces hemos visto a Oseas, tenemos al siguiente de los profetas. Hemos dicho que en el reinado de Jeroboam II había habido la actividad de 3 profetas, Jonás, Oseas, y vamos a ver el tercero de los profetas, que fue Amós. Fueron contemporáneos, ¿verdad? En algún momento de esos 50 o 60 años de la existencia de Oseas, en alguno de esos momentos Amós pues también andaba por ahí con actividad profética, ¿verdad? Dios no usaba a los profetas de uno en uno. Recuerden que desde el primer Samuel, profeta, él había instaurado escuelas de profecía donde formaban a personas en la palabra de Dios, en cómo aún está. Había como los institutos bíblicos de hoy día, los seminarios bíblicos, lo mismo. Y había un montón de profetas que estuvieron activos probablemente de una manera simultánea aquí y allá. Bueno, bíblicamente estos dos son simultáneos. Oseas y Amós están actuando en el mismo periodo de tiempo. Vamos a ver entonces este segundo profeta. También cerca, no está en orden, Oseas, Joel, y después viene Amós. Es el tercero de los profetas menores. A Joel ya le vimos, ¿verdad? Ya Joel, la plaga de langostas. Muy bien, vamos a ver de qué trata el libro de Amós. ¿Por qué un profeta más? Si Dios le había dado ya un profeta, bueno, pues otro más. El autor del libro es el profeta Amós. Dice que es un pastor, no un pastor de iglesia, es un pastor de ovejas, granjero, de Tecoa, que era una ciudad como a 20 kilómetros al sur de Belén, en Jerusalén, ¿verdad? En Judá. Y su nombre significa el que lleva la carga. Como dato curioso, ya que habíamos dado el significado del primer nombre, pues ahí le van los significados de todos los nombres. Profetizó alrededor del año 750 más o menos, bajo el reinado de Uzías en el sur y Jeroboam II en el reino del norte, ¿verdad? Igual que hizo Oseas. Vamos a dar un bosquejito de este profeta. Pues 4 partes básicamente, los 2 primeros capítulos, del 3 al 6, del 7 al 9 versículo 10 y luego del 9 versículo 11 hasta el 15. Visitación del juicio, declaración de cargos, la advertencia del juicio y la restauración de Israel. Esas son como las 4 partes, por así decirlo, que podemos encontrar en el contenido de este libro. Vamos a ver un pequeño resumen entonces. ¿Quién era Amós? Dice que era un profeta ahora del sur, ¿de acuerdo? El otro era del norte, este era un profeta del sur al que Dios escogió, no para llevar el mensaje a su propia tierra, al sur, ahí a Tecoa, de donde él era, sino que Dios le manda al reino del norte a dar su mensaje también. ¿Por qué? Bueno, pues porque Israel, a pesar de las palabras de Oseas y de lo que muchos otros habían dicho y demás, que hacía, seguía profundamente involucrado en la adoración de sus becerros de oro. ¿Recuerdan? Habían hecho becerros, habían hecho lugares altos, habían cambiado sacerdotes, fiestas nuevas, casi había sido una religión distinta. Desde el primer Jeroboam, que cambió todo, todos los demás reyes siguieron en esa misma línea y complicando aún más las cosas. Luego vino Jezabel y trajo más dioses y trajeron más. Entonces esto era un desastre.
Así que Israel seguía metido en esa idolatría, Israel seguía metido en profundamente involucrado en la adoración a esos becerros de oro que para ellos pues habían sido casi tan importantes, ¿no?, en su vida. Qué curioso, habiendo visto lo de los becerros, ¿verdad?, lo de Aarón y lo de Moisés, cómo son capaces de caer otra vez en lo mismo y de la misma manera, y me han hecho, yo qué sé, otra cosa, 2 gatos, otra vez becerros, como que, a ver, pero no se dan cuenta, blanco y en botella de leche, no lo busquen más, esto van a lo mismo, ya Dios dijo que eso no, ¿para qué vuelven a repetirlo? Bueno, pues sí, lo repetían y estaban muy felices de repetirlo. Curioso este hombre, ¿verdad?, porque normalmente los profetas, como hemos dicho, eran personas instruidas en la palabra de Dios y que habían ido a escuelas de profetas, aquí o allá. Por lo general solía ser así, unos con más formación, otros con menos, pero este hombre, amor, destaca porque yo creo que Dios quiere romper los perfiles y los esquemas de todos, ¿no? Y así como pasa hoy día, que hay mucha gente que se va a preparar a institutos y seminarios y en muchos lugares, pero eso no es, digamos, obligatorio o condición imprescindible para que uno pueda servir al Señor. Y aquí vamos a ver a un pastor de ovejas, a un granjero, un hombre del campo, un hombre rural, que de repente Dios dice, yo te quiero usar. Y qué fácil es decir, Señor, pero si yo no me he formado, si yo no he ido a escuelas bíblicas, si yo no he ido a escuelas de profetas, si hay un montón por ahí de profetas que tienen preparación, ¿por qué me dices a mí? Si yo estoy aquí con las ovejitas, no he hecho otra cosa en mi vida que cuidar ovejas mías y de otros. Eso ha sido mi vida, ¿cómo que tú me quieres usar? Pero Dios quiere romper los moldes. Y Dios quiere hacernos ver a través de este hombre que Él está buscando algo más que preparación. Él está buscando corazón dispuesto principalmente, por ejemplo, sencillez en nuestra vida. Hay cosas, atributos de carácter que son a veces mucho más importantes que todas las preparaciones y títulos del mundo. Entonces, Dios desde los tiempos del Antiguo Testamento ya lo está demostrando. Así que era un hombre del campo, sin estudios ni formación en ninguna escuela, pero Dios le escoge para llevar un mensaje de juicio venidero. ¿A quién? A Israel. Era del sur, pero Dios le manda arriba a profetizar, por lo mismo que Oseas, básicamente, ¿no? Juicio, y que si no cambian, les va a ir muy mal. Bajo el reinado del rey Jeroboam II, Israel había prosperado mucho. Había conseguido prosperar mucho. ¿Por qué? Porque veníamos del golpe de estado que dio Jehú. Jehú, recuerdan que fue este hombre al que el profeta Eliseo le ungió para que acabara con la casa de Acab. ¿Recuerdan? Y fue este Jehú, que era un capitán, y de repente mató a su rey, mató al rey del sur, mató a Jezabel y mató a todo lo que tuviera que ver con la casa. Y dice que Dios le prosperó por ello. Y, ¿verdad?, por haber obedecido a lo que el profeta le había dicho, que era su llamado de parte de Dios. Entonces este hombre no venía del linaje de los reyes, este era un capitán. Entonces de repente, al matar al rey y ponerse él como rey, pues ahí, bueno, pues estuvo reinando un tiempo, y Dios le dijo que su reinado, o por así decirlo, los que le iban a suceder, iban a tener 4 generaciones más de sus descendientes. Por lo tanto, fue uno de los reinados, una dinastía bastante larga reinando en el norte. ¿De acuerdo? Así que después de esos 4 o 5 dinastías o generaciones de haber estado reinando toda la familia de Jehú, eso se termina y llega ahora este Jeroboam. ¿De acuerdo? Este Jeroboam empezó a hacer... Claro, que este Jehú hubiera cumplido la palabra de Dios no significa que lo que hizo estuviera bien. Pues simplemente Dios dijo, tú vas a hacer esto. Probablemente lo iba a hacer sin que Dios se lo hubiera dicho. Quizá Dios se adelantó. Pero eso no significaba que entonces ahora Dios le iba a dar prosperidad al pueblo, a la nación, y que iba a haber un avivamiento espiritual. No significó eso. Y lejos de eso, pues el pueblo empezó a caer y tuvo muchas guerras y estaba empobrecido, y otros enemigos habían venido, los habían conquistado. El estado de Israel cuando estaba Jeroboam II no era muy bueno. Pero con Jeroboam II, económica y políticamente, sí consiguieron prosperar mucho, levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque este rey emprendió muchas guerras con unos y con otros y fue muy exitoso en las batallas que libró. Por lo tanto, como en esos tiempos los botines de las guerras eran lo que hacía rico a la nación, en los territorios, y los botines que conseguían con las guerras, pues Israel consiguió levantar la cabeza política y económicamente en el tiempo de Jeroboam II. ¿Sí? Ahora, eso no es lo que a Israel más le debería haber importado. Lo que a Israel más le importaba, como a nosotros debiera ser, no es la prosperidad económica, política, sino la prosperidad espiritual. Tener la bendición de Dios, tener el respaldo de Dios, eso es lo que todos cristianos buscamos, y el pueblo de Dios debería haber buscado también. Pero bueno, eso no lo tenía y no lo tuvo nunca en todo Israel. Pero sí había recuperado esta fuerza económica y política, como dice, por las muchas batallas que habían ganado con este rey Jeroboam II. ¿Pero qué ocurrió?
¿verdad? ¿Qué ocurrió? Pues esto para que nos sirva de lección, porque la verdad que en la historia no es nada nuevo debajo del sol, y todo lo que parece nuevo, si uno mira atrás, seguro que ya lo ha habido en algún momento. Y para todos aquellos que piensen que la prosperidad económica lo es todo, o es lo que te va a dar la felicidad, o es lo que hay que buscar en esta vida, pues para Israel no le sirvió para nada en un sentido. No tuvo prosperidad en muchas cosas, material, como hemos dicho, pero lo único que hizo esa prosperidad, ¿saben para lo que fue? No fue para buscar a Dios con más ganas, no fue para cambiar su corazón y de repente ser mejores, solamente consiguieron ser peores, moral y espiritualmente. Entonces, como decía Jesús, pues ¿para qué le vale a un hombre si ganara todo el mundo entero y perdiera su alma al final? ¿Qué es más importante entonces? ¿Empezar a montar empresas y ser multimillonario o realmente vivir la vida que nos toque vivir, ya sea pobre, ya sea rico, ya sea como sea, pero espiritualmente está bien, y un día ganar el cielo, y que el Señor nos diga, bien hecho hijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa, entra a la morada que te tengo preparada. Eso es lo que debe importar hoy día también, ¿verdad? Israel entonces, como Jeroboam, prosperó mucho económica, material, políticamente, pero eso no hizo nada más que hundirle y degradarle aún más en sus pecados y en todo lo que ya venían haciendo mal, ¿de acuerdo? Así que el estado moral y espiritual del pueblo ahora sí que era, pues todo lo que hemos leído antes, pues se va incrementando. Según llega al final de Israel ya es como la bomba, es para explotar. Amós comienza entonces su libro, la primera parte del libro que hemos dicho, comienza con un mensaje a otras 6 naciones. Amós no solamente le va a dar el mensaje a Israel, va a hablar primero a varias naciones de alrededor de Israel. Algunas de ellas que incluso han sido las que han atacado y han afligido por algún tiempo a Israel. Y de alguna manera el profeta les está haciendo ver, tanto a Israel como a las otras naciones, que Dios sigue siendo el Dios del universo. Que Dios sigue siendo el Dios de todas las naciones, no solamente el Dios de Israel. Y que Él es consciente de lo que han hecho, lo que le han hecho a su pueblo, y que el pacto que hizo con Abraham sigue estando en vigencia. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Y todo aquel que ataque a Israel y que se mete con el pueblo de Dios sufrirá las consecuencias. Y Dios lo quiere hacer ver tanto a Israel como a las naciones de alrededor. Que Dios consienta que le ataquen a su hijo no significa que vayan a quedar impunes, ¿sí? Dios sabe, y Dios se lo recuerda aquí, que sepan que soy consciente de lo que han hecho a Israel, y ustedes también van a pagar por ello. Entonces empieza a hablar a 6 naciones alrededor de Israel, y eso les hace recordar también a Israel el corazón de Dios, de amor que hablábamos antes, que aún fíjate, aún nos sigue como defendiendo por lo que nos han hecho, con lo mal que le estamos tratando, con lo mal que nos estamos comportando como su nación, y mira, todavía están engañando a otras naciones por nuestra culpa, ¿sí? Dios seguía mostrando su amor y dejando las cosas claras a unos y a otros. Así que el mensaje, el libro de Amós, primeramente, tiene algunos mensajes para estas naciones. Dios les recuerda entonces a los israelitas que Él sigue siendo fiel al pacto y va a castigar a los que castiguen a Israel. Pero esto no va a eximir al propio Israel de ser castigado por sus propios pecados también, especialmente por oprimir a los justos de la tierra. Israel había perdido toda sensibilidad, ya no solo en las cosas espirituales, ya no solo en llevar los rituales que tenían que llevar, o en cumplir con la adoración y con todas las ofrendas y todos esos rituales que Dios les había dado. Ya no solamente eso, sino que ya no tenía afecto por los pobres ¿verdad? Y gente más necesitada de la tierra. Les daba igual, incluso los oprimían más. A los más necesitados, pues te cobran más impuestos. Imagínate, cosas de esas, ¿no? Cosas ya de sentido común y cosas pues no, que no corresponden a, pues aunque ya no fueras en la nación de Dios, pero oye, si ves que es pobre, pues no le apretes más, ¿no? Bueno, pues Israel había perdido hasta esa sensibilidad, ya no solo por los aspectos religiosos, pero también por este tipo de cosas. Estaba oprimiendo a los justos, estaba oprimiendo a los necesitados, etcétera, etcétera. Así que Dios les dice, ¿verdad? Igual que a las otras naciones no les voy a perdonar, tampoco les voy a perdonar a ustedes, porque sé lo que están haciendo. Sé cómo están tratando a los pobres, sé cómo están tratando a los más necesitados, sé lo que están haciendo con ellos, aparte de sus muchos pecados, con ídolos y con lugares altos y con todo lo que quieran, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte. La segunda parte del libro incluye 3 discursos que va a dar el profeta, que van a contener, por así decirlo, las acusaciones o el pliego de descargo, ¿verdad?, de Dios contra Israel, donde le va a exponer todo lo que han hecho y por qué Dios tiene que mandarles el juicio. En el primer discurso, el juicio de Dios tiene un carácter de causa-efecto. O sea, Dios les está diciendo lo que les va a pasar, el juicio que le va a venir sobre ustedes, no es un capricho de su Dios. No es que les tocó en una tómbola, ¿verdad? Le echaron, me tocó un juicio de Dios. No, esto es una relación causa-efecto.
El juicio es el efecto y la causa son sus muchos pecados. Dios se lo quiere dejar claro. Yo no les castigo porque sí. Les castigo porque ustedes han caído en todo esto. ¿Sí? Y por eso, esa causa ha producido el efecto de que yo tenga que castigarles. ¿Sí? Y Dios les va a hablar claramente de qué eso es, ¿no? Cuáles son los muchos pecados y por qué Dios les está castigando. El segundo discurso, Dios les expone el lujo pecaminoso de la nación y la inutilidad de todas sus actividades religiosas. Dios les está diciendo, de nada me vale que sigan con rituales religiosos si realmente su corazón no está como está, ¿verdad? Si no tienen moral, no me vale para nada. O sea, esto no se trata de hacer, y yo creo que un poco la línea de pensamiento que Jesús viene a darle a los fariseos, sepulcro blanqueado les hablaba, ¿no? Y de nada me vale que hagan bien en esto y bien en lo otro si luego su corazón está endurecido y está lejos de mí, ¿verdad? Y de nada vale. O sea, no consiste la vida cristiana en hacer rituales o actos religiosos, por así decirlo, por el mero hecho de hacerlos. Yo ya les estaba haciendo ver que lo importante para él es el corazón, mucho más que los hechos o actos o ritos que uno pueda tener. Así que sus actividades religiosas para mí no son nada si luego están oprimiendo a los pobres y si luego no tienen consideración con nadie. Es el corazón lo que más me interesa, les está diciendo Dios aquí en este discurso. Y les dice que les ha estado disciplinando durante mucho tiempo, pero que en ningún momento han respondido con arrepentimiento, ¿verdad? Esto haría Dios como diciendo, aún así, aún cuando se lo merecían, aún cuando yo podía haber hecho este juicio hace muchos años, y aún cuando siempre tuvieron la oportunidad de anular este juicio, estaba en su mano hacerlo, pero no lo hicieron, nunca se arrepintieron, no me dieron la oportunidad de poder borrar este juicio como Nínive. El juicio para Nínive estaba sentenciado también, pero por su arrepentimiento de hasta el propio rey, ¿verdad? Se arrepintió tanto el rey y animó al pueblo a hacerlo y todo el pueblo se arrepintieron de una manera que Dios dijo, vale, fuera, adiós juicio, lo anulo. Israel no fue capaz y Dios se lo quiere hacer ver. ¿Sí? Que sepan que si no les he quitado este juicio no ha sido porque soy malo, ha sido porque jamás se arrepintieron, ¿verdad? Y eso yo les hablo de la historia, pero ustedes intenten todo esto aplicárselo a su vida, porque es cuando van a experimentar la bendición. A medida que yo pueda ver estos principios que encuentro en la palabra y yo pueda traspasarlos a mí y ver si esto me afecta y poder cambiarlos, cuando uno experimenta lo que tenemos que experimentar como cristianos. Es lo que estamos viendo los domingos con el programa de Libres, ¿no? Si venimos aquí y hacemos actos religiosos, lo que tú quieras, orar o lo que quieras, o adorar, me da igual, pero si el corazón es un corazón duro que no obedece cuando el Espíritu Santo te dice algo y seguimos sin arrepentimiento en las cosas que realmente sabemos que tenemos que cambiar, pues realmente Dios está diciendo lo mismo, hijo, no se trata de que vayas a la iglesia, se trata de tu corazón. Y yo estoy dispuesto a que tu vida no tener que darte todo lo que tengo planeado darte, pero es que no veo un arrepentimiento en ti. Entonces no me dejas aunque quiero. Sí, es solo cuando realmente Dios nos hace entender algo y lo dejamos y nos arrepentimos y le damos la espalda a eso y empezamos a caminar en otra dirección, es cuando Dios dice, ahora, fuera, le quito todo lo que le estaba impidiendo prosperar en esta vida. Y yo ahora le voy a dar mi favor y mis bendiciones y mi todo, porque el arrepentimiento y la obediencia produce todo eso. Entonces no es cuestión de actos religiosos de algún tipo, es cuestión de un corazón sensible a lo que Dios me está pidiendo y obediente para arrepentirse y darme la vuelta en aquello que lo tengo que hacer. No hay otra cosa, eso es cristianismo. Un corazón que escucha a Dios y que si hay algo que cambiar, está dispuesto a cambiarlo, a dar la vuelta y a caminar en otra dirección. América. Me acordé en el Nuevo Testamento, hay un versículo, pero no lo recuerdo bien. Nada más así, básicamente dice que lo que dice es que Dios cuando nos habla y no entendemos y viene disciplina y no entendemos. Recuerdo que dice que Dios nos entrega a pasiones desordenadas, Sí. pensamientos. Sí, es Romanos, es Pablo a los Romanos. Pero no recuerdo el Sí, no sé si es el capítulo 1 o 2, los primeros capítulos de Romanos, Dios. Sí, correcto, él les habla igual, ajá, muy bien, exacto, por si no llevo la voz aquí al micrófono, ¿no? Están diciendo que esta idea es la misma que Pablo le da a los romanos cuando les habla que les entregó una mente reprobada, ¿no? Reprobada, que cuando vio que en sus carnes empezaban a hacer
todo tipo de cosas que estamos viendo en nuestro día también, que no son cosas, se ven como cosas muy locas, pero es la sociedad en la que nos ha tocado vivir también, ¿verdad? Como que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no, cuando escucharon y sabían que era Dios, taparon su oído y se dieron la vuelta y no le quisieron oír. No es que no reconocieron a Dios. El problema no es reconocer a Dios. El problema es cuando lo reconozco y aún así quiero seguir en mis 13. Ese es el problema. Sí, el problema no es reconocerla. Para mí es más inocente la persona que no reconoce a Dios que el que la reconoce y decide tapar sus oídos o endurecer su corazón. Ese es el verdadero problema. Y en esa categoría es donde nos encontramos los cristianos, principalmente, porque somos los que conocemos la palabra de Dios. Gente por ahí fuera, muchos son ignorantes, no lo saben hacer mejor. Y a veces los juzgamos como si fuéramos nosotros. A ver, por eso también la palabra de Dios nos dice que los maestros y los que enseñan tendrán un juicio más severo que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque saben mejor. Y si sabiendo mejor no lo haces, cuidado. Pues no se trata de subirse y enseñar por enseñar. Se trata de intentar vivir lo que uno enseña, primeramente. Sí, sabiendo que hay más juicio y más responsabilidad de estar diciéndole a una persona lo que debe hacer si mi vida no está bien. Eso es peor que vaya por ir por la calle y esté perdido porque nadie le ha hablado de Dios todavía. Pobrecito. ¿Sí? Entonces el problema es ese. Cuando yo reconozco la voz de Dios que me está llamando en el corazón, me está diciendo, hey, hay que cambiar esto, yo le digo, sí, mañana. Señor, qué maravilloso. Y ahora, hermano, buenos días, ¿cómo está? Qué bendición, Ida. Vamos a orar, sí, Señor, te pido. Ya, pero aquí, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está mi corazón? A lo que Dios me habla durante la semana, a lo que Dios me habla cuando hablo esta palabra. Y Dios me dice, hijo, esto, hijo, lo otro. Ese es el kit. Y eso es donde ganamos o perdemos las batallas. Y eso es donde experimentamos la bendición o no de Dios. Dios está deseando darlo, pero al igual que aquí en Israel, no puede quitar el juicio porque no ve el arrepentimiento en el corazón del pueblo. A él le encantaría no juzgar, pero lo ha hecho así, el sistema de juego es así, él no te va a imponer la bendición. Así como no te impone una maldición, como dice el proverbio, ¿no? La maldición no va a entrar sin causa. Siempre hay una causa para las cosas, causa-efecto. Dios se lo está haciendo ver aquí, causa-efecto. El juicio es un efecto de una causa, que son sus pecados y la falta de arrepentimiento. Y eso no ha cambiado. Y en lo que se ha predicado en Hechos y lo que predican los apóstoles después de Pentecostés, que es cuando le preguntan, ¿y qué podemos hacer para ser salvos? Que dice, bueno, vete al seminario, vete al instituto. ¿Qué le dice? Arrepentíos y conviértanse de sus pecados. No hay más, no es otro evangelio, es eso. Es escuchar a Dios, darse cuenta y ajustar tu vida en consonancia con lo que has oído. Es así de sencillo. Si hacemos eso, si aprendemos a hacer eso en las cosas grandes y pequeñas de lo que Dios nos va mostrando, mira, tu vida harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No que te vayas a hacer rico, ojo, es otra cosa. Todo te saldrá bien, conforme a como Dios quiere que te salga. Conforme a como Dios quiere que te salga. Aunque seas pobre, me da igual. Si es así como Dios quiere que me salga, a mí me va bien. ¿Entienden? El matiz, ¿no? Muy bien, tenemos unos minutitos, a ver si terminamos Amós. Así que el discurso 3, este era el 2, el discurso 3, Amós aquí habla de la terrible y devastadora naturaleza del juicio venidero, ¿verdad? Encima le dice, mira, el juicio no va a ser cosita de poco, ¿verdad? Cuidado. Se le dice a Israel que solo quedará un 10% de la nación cuando todo haya terminado. Imagínate, un 10% solo. O sea, el juicio no iba a ser así de que, no, iba a ser un juicio fuerte. ¿Qué malo es Dios? No, por favor, no me digas que Dios es malo. Por aniquilar, claro, es que todo tiene dos lecturas. El que quiera ver que Dios es malo, lo puede ver. Va a decir, mira, un Dios que aniquila al 90% de su pueblo. Vale, si quieres esa lectura, perfecta, te la regalo. Yo no la compro. Yo me quedo con un Dios de amor que lleva 200 años advirtiendo a su pueblo que por favor cambien sus caminos. ¿Qué le va a pasar esto? Que si no lo otro, por favor, una y otra vez. Para mí eso es amor. No es maldad, no es un Dios horrendo. Para mí es un Dios súper paciente, súper amoroso, con un pueblo súper malo, ¿sí? Que no da su brazo a torcer. Les invita una vez más a qué? Pues a lo único que se puede hacer para ver la bendición de Dios en nuestra vida, a arrepentirse y a servir a su verdadero Dios y a no seguir más con la idolatría imperante y tan fuerte que su pueblo estaba teniendo.
Bueno, pues esos 3 discursos son la segunda parte del libro de Amós. Recuerden que era el profeta rural del campo, pero ¿eso qué importa? Cuando Dios te habla, uno no tiene que hacer nada. Tú no necesitas preparación. Si estamos confiando en nuestra preparación, entonces estamos haciendo a Dios a un lado, ¿verdad? No importa, cuando Dios viene y te toma, pues a Él te toma, no importa quién sea, ni lo que te dediques, ni tu coeficiente intelectual, ni tus estudios, ni tu pasado, ni nada. Dios viene y dice, te quiero usar, y si tú dices, amén, aquí estoy, Señor, toma mi vida, es lo único que Él necesita. Y podrás dar palabras y podrás hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Porque no las harás tú, las hace Dios a través de ti. Tercera división del libro, la tercera parte del libro, van a ser entonces ahora unas visiones que el profeta tiene. Primero tiene dos visiones, que son una plaga de langostas, que fue lo mismo que de lo que había hablado Joel, y un fuego devastador, ¿verdad? Lo cual habla de la terrible naturaleza de los juicios de Dios sobre su nación. Les está diciendo, ellos sabían bien lo que era una plaga de langostas devastadoras, y ellos sabían también lo que era un fuego que arrasaba campos. Ellos sabían bien las consecuencias de sufrir eso. Bueno, el profeta les está diciendo, cuidado que no viene cosa pequeña, ¿sí? Sobre ustedes, si no se arrepienten. Vienen juicios y son juicios fuertes. Después hablan también de... Bueno, pero dice que estos juicios fueron apartados gracias a la intercesión del profeta. Qué curioso, ¿no? Que aunque a pesar del pueblo no daba su brazo a torcer y seguían los pecados, el profeta intercedió por el pueblo. Y Dios también eliminó esos juicios, ¿verdad? Qué tremendo. Podemos cambiar la mente de Dios cuando oramos, ¿sí? Por eso estamos haciendo énfasis en la oración. Ya lo digo para los de casa, ¿no? Como vamos a poner, ya lo anunció Damaris el domingo, el último miércoles de cada, por cierto, creo que es el miércoles que viene, ¿verdad? El último miércoles de cada mes vamos a cambiar el tiempo de estudio bíblico por un tiempo de oración, intercesión, y vamos a estar aquí orando por lo que Dios ponga en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder para cambiar las cosas. ¿Crees eso? La oración tiene poder para cambiar las cosas. Así que creemos eso y lo queremos ejercer. Por la intercesión y la oración de este profeta, Dios evitó estas 2 primeras visiones que el profeta tuvo de juicio. La tercera visión era una plomada de albañil. ¿Ustedes saben lo que es una plomada de albañil? ¿Cuántos saben lo que es una plomada de albañil? Solo yo. No, 3 o 4 más, vale. Una plomada de albañil es lo que un albañil usa, ¿para qué? Principalmente para saber si una pared, por ejemplo, está derecha, a ver si está recta, ¿verdad? No hay nada más recto que la fuerza de la gravedad hacia la tierra. Entonces, con un pesito y una cuerda, uno la ponía así, la acercaba al muro y entonces veía si el muro estaba recto, si estaba inclinado hacia un lado o hacia otro. Una plomada de albañil, eso es lo que Oseas ve en esta visión. ¿Y qué le quería decir a Israel? ¿Cuál era la enseñanza para Israel a través de esta visión? Pues era que ellos entendieran lo mucho que se habían desviado de las normas de Dios, ¿verdad? Era como si, esto es la plomada para nosotros, esta es nuestra plomada hoy, ¿sí? Esta es la plomada de albañil. Todos los albañiles aquí que le digan amén. Esta es nuestra plomada de los albañiles del Señor, ¿verdad? Y con ella vemos lo que está torcido. Pero ojo, no a algunos les gusta coger la plomada y decir, a ver, mira qué torcida estás, Elizabeth, ¿verdad? La plomada no es para medir a otros, la plomada es para medirme yo. Si cojo la plomada, me la pongo y digo, ¿cuánto me queda, Señor? Ayúdame. Estoy todavía para allá, ven enderezándome un poquito más. Y al rato me miro y digo, ahora estoy para allá, no, Señor. Y eso es constante, eso no cambia. Así que seguramente cada vez que nos midamos vamos a encontrar alguna pequeña desviación de un ladrillo que se ha ido para acá o para allá, un bloque para allá. Pero gracias a Dios que esta palabra siempre está con nosotros, nunca cambia, es una plomada fiel y siempre nos dice cómo estamos. Así que ella iba a revelar el juicio que merecían. La cuarta visión es un canastillo de frutas de verano, lo cual le daba a entender que el juicio de Dios no se iba a retrasar mucho, y el cual llegó pues en menos de 40 años, ya tenían el juicio encima. Ya tenían el juicio encima. Y la quinta visión es un capitel, ¿verdad? De una columna, por así decirlo, derribado, ¿verdad? Y eso describía a Dios golpeando la cima del falso templo que había en Betel, que era uno de los principales lugares de adoración de los becerros de oro, estos que hablábamos antes. Y veía como cuando Dios golpeaba ese capitel caía encima, como si parecido a lo de los Sansón, ¿no? Cuando estaba ahí, tira las columnas y cae todo el techo y aplasta a los que estaban todos ahí, los filisteos que estaban ahí congregados. Pues una visión similar en la que Dios les está mostrando a otro, estaba representando al pueblo,
para que vieran que el juicio de Dios iba a ser total, iba a ser completo sobre Israel, ¿no? Iba a aplastar a la nación entera y ahí todos iban a perecer, ¿no? Básicamente. O sea, era algo devastador, era algo fuerte, era algo difícil lo que les venía encima. Y la última parte del libro es una exhortación sobre la futura restauración de Israel. Una vez más, es Dios diciendo, bueno, pero ánimo, porque finalmente, en el final de los finales, Israel no deja de ser una nación escogida. Israel sigue teniendo un papel importante. Israel, al final, va a ser bendecida, ¿sí? Aunque tengan que pasar por este juicio en un tiempo malo, al final yo sigo amándoles, no dejan de ser mi nación escogida, la niña de mis ojos, y yo sigo amándoles. Así que Amós, como los demás profetas, incluye este mensaje de esperanza en medio de las advertencias del juicio. Eso es una característica común cuando Dios usaba a todos los profetas. Siempre al final era como que les daba como el bálsamo para que, bueno, un poquito de esperanza, ¿verdad? Para que tuvieran también a lo cual se pudieran aferrar. ¿Qué conclusión entonces vemos de todo esto? Bueno, es triste saber que ni Amós, ¿verdad? Dice aquí, ni su mensaje fueron bien recibidos en el reino del norte, ¿verdad? Ya habían tenido Oseas, habían tenido un montón de profetas, no les habían hecho caso. Bueno, pues este profeta rural, a pesar de las visiones, a pesar de lo que decíamos antes, cuando el corazón ya ha llegado a ese nivel, es muy difícil reaccionar. No reaccionaron, ¿no? ¿Qué lecciones sacamos del libro? Pues que Dios es Dios de todas las naciones y del universo, como lo decíamos antes, no solo de Israel. Que Dios traerá la ruina a Israel por su deslealtad al pacto. Que la religión sincretista es anatema para Dios. La religión sincretista es mezclar, de alguna manera tomar algo de la Biblia, pero también meter cosas de dioses de otras naciones y paganos, y de hacer una mezcla, un sincretismo religioso que no es lo puro, lo auténtico que Dios nos da. Y eso nunca Dios lo acepta. Dios requiere justicia para el inocente y misericordia para los pobres, cosa que Israel había olvidado aquí, como decíamos antes, y es algo que Dios siempre va a defender, es algo que siempre Dios va a tener en su corazón. Y luego que las observaciones religiosas no son sustituto para hacer el bien y mostrar misericordia. No podemos decir, no, yo estoy exento de esto, de hacer bien, porque yo soy muy religioso y cumplo mucho con mi iglesia. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? El corazón de Dios es que no paremos de hacer el bien, de mostrar misericordia, de amar y de tender la mano al que la necesita. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí básicamente. Estas son las conclusiones que sacamos de este profeta. Este es el mensaje de Amós y lo vamos a dejar aquí. Vamos el miércoles que viene, ¿no? Como hemos dicho, el miércoles que viene tendremos oración, pero al siguiente miércoles, que nos toque, no sé qué día es ahora, pero el siguiente miércoles vendremos y continuaremos con la historia de Segunda de Reyes. Ya estamos llegando al final de la destrucción de Israel, básicamente, y es lo que vamos a estar viendo dentro de 2 miércoles.